Vamos a empezar. Voy a sacar la imagen, la tengo aquí al lado. Y yo he tomado la decisión de usar esta imagen porque me gustaban mucho los colores. Todos los tranvías, todas las fotos de tranvías que busquéis prácticamente casi todas van a estar rodeados de casas, cosa que le va a dar muchísima más complejidad. Entonces he buscado esta en la que el tranvía se ve y está un poco más aislado. Entonces para un ejercicio rápido creo que es mucho mejor. ¿Vale? Y me gusta esa simplicidad, ¿no? Del tranvía a un lado, un poquito desviado del centro, y la escultura que tenemos al fondo a la derecha. En la foto original tiene un coche abajo, la que os mandé creo que ya lo borré, hay un Mercedes ahí que lo borré, entonces lo quité para que no despistara. Tenemos el tranvía a la izquierda, que está más o menos situado en un eje como aquí en un tercio, poquito, ¿no? Desplazado del centro, y a la derecha, en el otro tercio de la imagen más o menos, tenemos la escultura, y me gusta mucho está compensada la imagen, aunque tengamos desplazado el tranvía, creo que entre el peso del tranvía y la escultura que tenemos a la derecha está bastante compensado. ¿Vale? Entonces, en cuanto a composición no voy a tocar nada, me gusta mucho, lo vamos a dejar encajado aquí. Y tal cual está ahí, no voy a recortar nada, ¿vale? Entonces, para efectos de componer, tal cual está. ¿Cómo está repartido? Pues tenemos una línea de horizonte que viene más o menos, no está en la mitad, tampoco está la cuarta parte, igual casi un tercio. Eso es un poco aproximado, pero bueno, digamos que la primera línea que vamos a dibujar es la del horizonte. Voy a ver si está centradito. Si veis que al dibujar se me sale el dibujo de la cámara, me avisáis, porque una cosa es lo que yo veo y otra cosa es lo que veis vosotros. Aquí está centradito. Pues vamos a dibujar la parte del tercio inferior que sea suelo y 2 tercios de cielo, ¿vale? Mucho cielo, y es un degradado muy limpio además, de un cielo súper despejado. Y luego en este tercio izquierdo voy a tirar una línea un poco de referencia. Aquí vamos a dibujar nuestro tranvía, y en otro más o menos tercio, aunque creo que está un poquito más apretadito hacia la derecha, otro eje voy a dibujar donde va a venir nuestra escultura. ¿Vale? Ya tenemos posicionadas las dos, el horizonte y donde van a venir los dos objetos. Si queréis vamos a meter y encajamos el tranvía. ¿Vale? El tranvía se acerca mucho al centro de la imagen, pero no lo llega a tocar, pero más o menos vendría como por aquí. ¿Vale? Si este es nuestro horizonte, nos pellizcará por aquí y baja un poquito más abajo. El horizonte está en la tercera parte, un pelín más arriba, creo que está. Voy a dar un poquito más de suelo, porque me gusta mucho la sombra que tenemos en la parte de la derecha. Una sombra que tira mucho. Perdona, Mario. Sí. Mario, perdona. La foto de referencia no se ve en la pantalla. No, os la he mandado por email para que la tengáis. Vale. Vale, porque si no ocupa mucho espacio aquí y lo que me quita de espacio de la imagen no veis vosotros. Prefiero que se vea todo lo grande posible esto, y como seguro que cada uno tiene en su móvil o por ahí en el portátil, lo podéis ver. Vale. Voy a subir un poquito más el horizonte, porque creo que el suelo, me gusta mucho esta sombra que está aquí a la derecha. Es muy blanquita, pero da esa sensación de frío, ¿no? Por el azul que tiene. Y hemos dicho que el tranvía se acerca un poco al centro, pero no del todo. Voy a ponerlo por aquí y deja un espacio aquí bastante grande de blanco. Entonces el tranvía nos tiene que encajar por aquí más o menos. Casi, si me deis un poco encima de la pantalla, ya sabéis que a mí me gusta proporcionar los dibujos, la anchura del tranvía coincide con la altura del tranvía en la foto. Sabes que este tranvía es un prisma muy largo, ¿no? Pero en la foto es como un cuadrado. Entonces vamos a encajarlo, a meterlo dentro de una caja. ¿Vale? Lo vamos a meter dentro de una caja, de un cuadrado. Vendrá por aquí, y esto es un cuadrado de referencia. Y aquí debería de encajar, de meter nuestro tranvía. ¿Vale? De ese cuadrado, si lo parto por la mitad, podría decir que la mitad de la izquierda es esas 3 ventanas que tenemos al frente, y la otra mitad de la derecha más o menos es toda la fuga del lateral. ¿Vale? Esas son relaciones que yo voy viendo, que eso es un poco relativo, pero yo veo más o menos que se van dando en el dibujo, en la foto. Veo que más o menos podría estar por aquí. Entonces lo parto, esto sería el cristal y esto sería la parte de atrás de fuga. Vale, ahora ya empezamos un poco a recortar. Si esto es la parte curva y esto nos fuga, la fuga, si la calculáis un poquito, a mí me da que el tranvía fuga
aquí, más o menos. Si este es el horizonte, sabes que todas las fugas tienen que venir aquí. Entonces vamos a usar desde aquí y aquí. Y esa sería nuestra fuga del tranvía. Lo bajamos y la fuga, como está por debajo del horizonte, desde aquí es una línea ascendente al punto de fuga, aquí. ¿Vale? El tranvía, cuando lo he metido dentro de un cuadrado, incluye también todos los trastos de arriba y todos los trastos de abajo. Entonces tengo que quitarle un poquito de espacio aquí también. Es un poco semicircular, pero casi como está muy cerquita del suelo, voy a hacer casi. Cuelgo. Ahora, desde aquí, me llevo esta línea y fuga hacia arriba. Como es una línea, estas son dos paralelas, acaban en el mismo punto de fuga. Esta, como está por encima del horizonte, baja hacia el punto de fuga, hacia el horizonte, y esta, como está por debajo de mis ojos, sube aquí. Entonces ya tengo encajado el tranvía, por lo menos a líneas generales. Ahora ya puedo partir esto en cachitos. Pues veo que hay una parte aquí que es más grande, como 2, 4, 6 ventanas. Me falta otra línea por aquí. Está, por supuesto, por encima del horizonte, y por aquí vendrían los cristales. Y por aquí vendrían los cristales. Y estas líneas luego ya las vamos jugando todas a la vez. Tenemos aquí nuestra ventana grande. Esta es la puerta de acceso, con la parte curva. También jugaremos luego después con esto y le quitaremos un poco, porque hay mucho detalle. Lo simplificaremos. Y luego aquí tenemos 6 ventanas. Para hacer esta división entre 6, esto los cursos siempre os lo explico de perspectiva, como es un número par, vamos a dividirlo en 3 y 3 primero. Para dividir este rectángulo en 3 y 3, lo que suelo hacer es cojo una esquina, la uno con la otra, una esquina, la uno con la otra, y este puntito me da la mitad. ¿Vale? Y esto, en la realidad miden lo mismo, pero en mi dibujo este es más grande porque está más cerca y este es más grande porque este más pequeño porque está hacia atrás. Entonces ya tengo partido en 2. Ahora es dividirlo en 3 y dividirlo en 3. Bueno, hay métodos geométricos, pero ya si tenéis estos cuadrados, ya podéis un poquito, aunque sea un poco más a ojo, tirar estas 3. Esta siempre tiene que ser más grande que las dos siguientes, y estas 3 más o menos me viene por ahí. Es un truco para dividir esto en 2. Y después esas 2 en 3 y 3, total 6. ¿Vale? Tenemos aquí esto. Voy a corregir un poquito esto, que creo que es un poco más grande. Para eso se le encaje ahora. Y esto lo voy a partir en 3, que más o menos son iguales, pero este tercer vídeo de la izquierda, de los 3 de adelante, es el más pequeño. Aquí este está enfrentado a nosotros, esos dos son iguales, y este es un poquito más pequeño, el de la izquierda. ¿Vale? Es un poco la forma en la que yo estoy afrontando el dibujo. Cada uno puede tener una forma diferente, pero voy a dibujar primero el tranvía, lo encajo un poco en el concepto general, voy a hacer líneas generales, me salto a la fuente, bueno, a la escultura, y casi esto no tiene mucho más, ¿vale? En cuanto a encaje general. ¿Vale? Vemos aquí nuestro tranvía, esto va a ser, hay una franja blanca aquí, vendrá por aquí, esta franja blanca envolverá todo el tranvía, aquí me pide un poquito más de altura, para esto está el encaje, y luego esto cuando venga, vendrá por allá, y aquí le saltan como dos volumencitos y un poco de ruido que nos vendrá después. Y aquí tenemos el cartel. El cartel fugará un poco así, y un poquito antes del final lo acabamos, sin darle mucho más detalle. ¿Vale? Aquí hay una zona en blanco que queda chulo, el cielo aparece por detrás. ¿Vale? Y como que desde aquí, que es más o menos la mitad, le sale el gancho. Una barra hacia acá, una barra hacia acá y 2 barras arriba. Vamos a hacerlas bastante esquemáticas. ¿Vale? Pero que se vean. Y estas líneas arriba luego van a quedar súper chulas. La haremos con algún boli. La haremos con un calibrado para que la gente esté tranquila y contenta. Y acabamos esto por aquí. Vale, yo ya lo veo. Lo veo bastante en el sitio. Voy a meter un poco una falda, esta que tenemos aquí. Voy a partir este amarillo que tenemos, que nos separa de la parte
de amarillo con todos esos como azulejos, un amarillo un poco más intenso. Y aquí un poco más de marrón. El marrón es un poco como el no sé si es metal oxidado o está pintado, pero bueno. Tiene una especie de faldas marrones. Aquí en la protección. Y aquí un poco unas ruedecitas. Tampoco le quiero meter más detalle para que no te dé tiempo. Vale, pues ya tenemos el tranvía. A grandes rasgos, aquí tenemos luego las ventanas, las daremos con la forma que tienen. Aquí, por supuesto, también. Pero ya hemos respetado esta franja blanca, una franja un poco verdosa. La que tenemos abajo con la maderita. Azulejo, tenemos aquí el faro en todo el medio. Y ahora las vías del tren, vamos a hacerlas como que van para acá. Se ven muy poquito, pero cuando giran me gusta que tienen mucha presencia aquí. Entonces giran y se abren. Y desde aquí vienen por aquí, giran y prácticamente se encara casi vertical a nosotros. Voy a dibujar así, luego ya veremos cómo lo resolvemos. Ya tenemos el tranvía, vamos a dibujar la zona de la sombra de la acera que tenemos detrás, que nos viene más o menos por aquí. La falda que tenemos está marrón y sube un poco esa línea, no es horizontal, sube un poquito. Y cuando llega por aquí aparece, y luego como que se va. Es una acera. Vale, vamos a dibujar la escultura. Nos aparece aquí casi en el horizonte, hay una franja de un gris de acera o de pavimento. Y aquí tenemos un plinto inicial que puede tener más o menos esta proporción. Y hay unas escaleras. Y unas escaleras. Unas zonas macizas. Hay como una zona maciza, otra zona maciza y una zona de verja. Otra zona maciza aquí, maciza y entre ellas habrá verja. Tampoco le vamos a dar mucha más definición. Y aquí vamos a dibujar, casi no se ve de lo que está sobreexpuesto en la foto. Lo importante aquí es dónde llega la escultura. ¿Dónde nos llega? Pues casi el cartel. Para que nos quede proporcionado tendría que morir aquí, la escultura. Y tiene más o menos un tamaño de estas características. Vale, pues dibujamos aquí el caballo con las dos patas, el caballo que nos asoma por delante y el señor aquí con el gorro. Vamos a hacer la peana más o menos de la anchura que toca y sobre todo la parte izquierda, que es la que vamos a darle la sombra. Aquí veo que algo me ha quedado desproporcionado. Creo que es mucho más grande la escultura. Esto tiene que venir por aquí la peana. Y esto está un poquito más bajo. Lo voy a rectificar. Me da esa impresión. Y aquí a aquí nos viene la escultura. Aquí tenemos la parte maciza, la parte que brilla. Aquí tenemos algo más de escultura. Y por aquí. Dibujamos la panza, el caballo y nuestro señor con el casco. Más de patas. Y ya está. Yo espero que tampoco quede demasiado pesado porque si no luego pesa mucho en el dibujo. Vale, ya está. Vamos a dibujar dos postes que le van a dar mucha densidad a ese cielo para que no quede tan aburrido. Aquí tenemos un primer poste hasta aquí, con una especie de farola. Otro poste que nos viene por aquí, que más o menos en el centro de la imagen, hasta un poco más arriba de aquí, que nos muere en la acera y tenemos una pequeña papelera. La papelera está mucho más abajo. Y luego, pues bueno, hay una farolita más por aquí que le da un poco más de entronque. Aquí tenemos una P, está más abajo, aquí de parking.
Y ya está, no le voy a meter más. Aquí nos aparecen más farolas, más ruido, pero eso lo veremos después. Y luego aquí arriba un poco 3 líneas generales donde nos van a aparecer los cables. Hay un cable que es el que sigue este tranvía que enlaza aquí, se junta con este y se quiere ir para acá. Lo mismo con el otro lado. Y luego esto es como que se atan estos dos cables unos con otros y los lanzan como por aquí. Lo que me interesa es por dónde más o menos salen y por dónde entran al dibujo. Por aquí veo que desde esta parte une mucho con este punto, ¿ves? Este poste realmente es para sujetar todos estos cables. Voy a borrar el cuadrado de referencia. Y voy a meter esos dos cables que nos faltan. Desde aquí entran unos pocos aquí. Entran como varios. Desde aquí como que salen también para allá. Salen para aquí. Salen varios. Otro punto aquí también como de tensión. Tira varios. Pero bueno, luego dibujaremos un poco casi por estética. ¿Vale? Aquí como que estos dos se van atando. Y nos salen unos pocos. Y luego dibujaremos alguno más. Pero bueno, después. Vale, ya lo tenemos. Sí que me dan ganas de meter un poquito de el suelo de estas líneas blancas, a ver cómo las resolvemos, ¿no? Porque claro, es un blanco, que tampoco es blanco porque está un poquito en sombra, pero si lo pintáramos blanco, blanco puro iba a quedar demasiado fuerte. Yo creo que lo que vamos a hacer con esas líneas que están ahí, vamos a intentar meter un poco de cera de vela. Ya sabéis que yo de vez en cuando meto un poco de cera y a ver si con un poco de suerte es una vela de cumpleaños, ¿vale? Esto os reís siempre, pero es una vela de cumpleaños. Vamos a intentar meter un poquito de cera aquí y así respetamos ese blanco. ¿Vale? Y luego pasamos con el último color que es el azul por encima. ¿Vale? Yo por mí ya acabo el encaje. ¿Continuamos? Yo continúo. Mientras no me paréis, yo continúo. Vale. Pues voy a dar, como quiero que el suelo esté un poquito oscuro, mira, voy a intentar sacar ya las luces. Es que me apetece que esté un poco más oscuro. Voy a dar un poquito de gris al suelo y después paso con la cera por encima para fijar ese gris clarito y después ya le meto todo el color encima porque no quiero que se vea blanco, blanco, blanco perfecto. Vale, entonces voy a coger y un poquito de gris, muy ligero. Simplemente es porque no quiero que sea un blanco puro. Voy a darle a todo lo que es el suelo un gris neutro. Una pequeña aguada, no es más. Vale, voy a esperar a que se seque y después enmascararé con esta cera encima las líneas que aparecen ahí del suelo, que notarán un rollito bastante chulo, porque respetarlas en este tamaño y no pintarlas con el pincel es bastante duro para que te quede bien definido esa línea tan fina. Si fuera un paso de cebra, pues igual sí que podemos tener líneas un poco más gruesas y las podemos salvar, pero si no, iba a ser muy difícil. Entonces, mi opción es, voy a pintar con un poquito de cera encima para que me reserve esos blancos, en este caso este color, este gris, y a ver qué nos aparece después. Si no, como último recurso siempre podemos darle un poquito de posca blanco y lo levantamos. Vale, como siempre yo empiezo por el cielo, ¿vale? Voy a limpiar un poco mi paleta, esta del otro día cuando dibujé toda la arena de la plaza. Voy a hacer un poco de blanco y ya está. Y voy a humedecer para el cielo, ya sabéis que siempre uso la técnica de húmedo, humedezco todo y en este caso un degradado muy limpio, muy puro, por lo que es, vamos a humedecer el cielo, voy a intentar respetar el tranvía y la escultura, sobre todo la parte de la izquierda, la parte maciza de la escultura, no la voy a tocar, pasa un poco como el ejercicio de la semana pasada, en el que la torre lateral no lo pintábamos, ¿os acordáis? Ahí dejábamos blanco y así se iluminaba perfectamente ese lateral. Voy a echar un poquito de agua, pero tampoco hace falta volverse loco porque como es un degradado, no hay nubes, no hay que hacer nada tampoco demasiado esponjoso, pues no nos vamos a complicar demasiado. Voy a coger bastante pigmento. En la parte de arriba le voy a poner un montón.
Y vamos a ir bajándolo poco a poco, pasando por encima de todo. Como no hay, solamente igual habría que respetar esta farola, pero no merece la pena. Aparte he pasado ya con el color por encima. Entonces un color muy oscuro la parte de arriba. Y como esto es un pincel de depósito, al ir bajando, mi color se va a ir aclarando el solo, porque va a perder ya el pigmento que tiene. Si queréis reforzar un poquito más, le metéis un poquito, pero vais a ver que es importante que nos respete ese blanquito ahí. Al ir bajando vais a ir viendo que se pierde ya. Se pierde el color hasta prácticamente desaparecer. Si os falta un poquito más lo bajáis, pero se va a ir diluyendo. El pigmento hasta prácticamente desaparecer. Entonces el degradador os va a quedar muy fácil. Aquí bajamos también hasta aquí, que luego aparecen más. Ya lo tenemos. Y hemos respetado, es muy importante respetar la parte izquierda de este toque, la parte de la escultura. Listo. Ahora yo creo que lo que merece la pena aquí es meterse un poco con la... Espera un poquito más para mascar el tema. Con el tranvía. El tranvía, como vamos a trabajar al revés, vamos a meterle el color este cálido para la cera que tenemos aquí. Vale, voy a coger un poquito de siena, porque no sea tan aburrido en gris. Y le voy a meter un color un poquito cálido aquí. Voy a respetar un poco la cera, porque la cera no tiene color. Y simplemente tenemos aquí este color. Invade aquí, deja la franja de la cera libre en blanco. Esa franja se va perdiendo un poquito al final. Y ese color también nos aparece por aquí. También nos pasa un poco lo mismo. Nos viene hasta el horizonte, pero aquí el pavimento viene por aquí y nos muere aquí. ¿Vale? Listo. Voy a hacer un poquito más para esto. Voy a aprovechar a darle la aguada, yo creo que a la escultura. ¿Vale? Vamos a empezar con un ocre, la parte que está en sombra. Y vamos a acabar en una zona un poco azulada en la parte de la base. No sé si lo veis, pero la escultura, tomándolo en cuenta desde la escalinata que tenemos abajo, el tótem, que llamo yo que es ese prisma, y luego arriba la escultura, todo lo que es como piedra tiene un color arriba más cálido y cuando nos acercamos al suelo más frío. ¿Vale? Eso por el reflejo de la luz. Vamos a intentar potenciar un poquito. Eso es todo muy pequeño, tampoco tenemos mucho espacio, pero va a quedar muy bien si empezamos. Vamos a ver la sombra de la primera repisita que tenemos. Si le damos un toque cálido en la parte de arriba y luego cambiamos a un poquito de azul con ese toque para la parte de abajo. Entonces nos saldrá una especie de violeta, está un poco húmedo el suelo y nos saldrá un violeta en la parte del suelo. Yo creo que le va a dar un toque muy... va a vibrar un poquito esa escultura, le va a dar un rollo bastante chulo. Con un poquito de agua. Y aquí, como veis, es bastante clarito. Voy a marcar un poco las pilonas. Esto es tan pequeño que no podemos meter muchísimo detalle. Así que vamos a romper esta luz que hay aquí, que no quiero que aparezca. Y luego con el negro, cuando le demos dando a esa barandilla y lo demás, vamos a hacer intuición como que una escultura aquí. Y ya está. Y luego nos pondremos con el verde y demás de la escultura. Vale, hemos saltado aquí. Vámonos a otro lado porque esta parte está un poco húmeda. Aquí se me está corriendo. Como veis, las prisas aquí. Intento levantar un poco de color aquí. Me está invadiendo marrón. Listo. Vale. A por el tranvía. El tranvía, si me paro a mirarlo, veo que tiene muy poquito blanco, solamente igual un brillo aquí en la parte de la izquierda. Tiene una parte que está como en contraluz. La luz nos viene de nuestra izquierda atrás. Fijaos la sombra donde está. Si dejáramos todo en blanco el tranvía, va a parecer que la luz no está viniendo de detrás nuestro a la derecha. Y es al revés, está desde atrás a la izquierda. Entonces hay que apagar un poquito ese tranvía. Solamente nos brilla la parte de la izquierda aquí un poco. ¿Vale? Porque si no, no nos va a cuadrar con la sombra. La luz nos viene desde aquí. ¿Vale? Desde aquí. Esta parte la vamos a dejar en luz, en un poquito de blanco, lo vamos a potenciar, pero le vamos a dar un poquito de sombra al resto.
¿vale? Yo soy partidario de dar un poquito de sombra ahora. Vamos a dar esa iluminación a la parte de la izquierda y luego la parte de la derecha la vamos a meterle sombra. Y después sobre eso pintaremos el color marrón, el color amarillo, ¿vale? Vamos a respetar los cristales y capa sobre capa, ¿vale? Pero es importante un poco la luz porque si pintamos directamente amarillo aquí, el amarillo que tenemos aquí a la izquierda no es el mismo amarillo que tenemos en el frontal, el mismo amarillo que tenemos en la parte de la derecha, ¿vale? Vamos a jugar un poquito con ello. Y los reflejos que tenemos en estos cristales pues son un poco complicados. Casi lo que diría es que intentar jugar con... O metemos un poco de azul de cielo en el cristal, que eso es un truco para que parezca un reflejo realmente, y jugar cuando tenemos estos cristales con que está un poco roto, digamos, más que roto, difuminado. Entonces vamos a jugar a difuminar el reflejo con cosas poco definidas y luego por encima vamos a meter un marrón definido para hacer las carpinterías, para hacer los marcos. ¿Vale? Entonces creo que va a ser lo primero que vamos a dibujar. Voy a hacer un juego un poco entre un azul de cielo, un poquito de azul de cielo y con mucha agua, ¿vale? Azul de cielo por la parte de arriba, como que está reflejando, y un poco del ocre por la parte de abajo, y todo muy difuminado. Como veis es un degradadito, no hay detalle, pero un poco más aquí arriba el color. Y ahora parece como que es un reflejo de un cielo, pero todo muy poco difuminado. Daos cuenta que estos son 2 centímetros, tampoco podemos hacer mucho más. En vuestros cuadernos cuando dibujéis, el espacio es el que es muy chiquitito. Vale, entonces, en húmedo, un poquito de azul arriba y un poquito de ocre abajo. ¿Vale? Luego vamos a pasar encima bien definido la carpintería y vas a ver cómo parece un reflejo. Ahora voy a meter un poco la sombra en toda esta parte que os he dicho aquí. ¿Vale? Voy a respetar la luz en la parte de izquierda, que me interesa mucho. Voy a meter un poquito de tonos un poco cálidos a la sombra de esto aquí, pero fijaros aquí en la parte del eje frontal, yo veo un poquito de azul. Puede quedar súper chulo un poquito de azul en esta franja de aquí. ¿Vale? Entonces vamos a ir poco a poco. Vamos a meter el color un poco de sombra en la parte de la derecha, que es una especie de ocre un poco apagado. Podemos coger un color ocre y lo mato con un poquito de azul ultramar, pero un poquito. ¿Vale? Ahora ves que es un color sucio, que es un ocre un poco no muy vivo. Y esto lo voy a usar para matar un poco el color del tranvía en la parte de atrás, para darle esa sombra. Simplemente es un color de ambiente aquí atrás, lo paso rápido, respeto nuestros reflejos, si quieres respetar un poco algún reflejito más por aquí. Y cuando llegamos a la parte de adelante, aquí vamos a meter un poquito de azul. Ya veréis como luego... Aquí no hay reflejos en los de adelante, luego le vamos a meter más oscuro, ahí no paso olímpicamente de ello. Vamos a meter un poquito de azul en la parte de adelante. ¿Vale? Que creo que es un azul muy sutil, ¿vale? Y muy difuminado. ¿Vale? Viene por aquí y lo vamos a bajar. Y esto es una pequeña aguada, luego esto va a quedar en el fondo del dibujo. ¿Vale? Espero que estéis muy concentrados y no que no estéis mudos. ¿Vale? Así se ve. Yo creo que se ve un poquito de azul. Yo lo veo ahí y creo que le da un rollito. Estoy dibujando simplemente una especie de fondo de color. ¿Vale? Es un fondo de color. Luego encima de esto daremos más capas, pero primero un poco dar esto. Porque si empiezo a dibujar todos los detalles y le doy luego esta aguada, me lo voy a pasar por encima. Voy a empezar a mover colores, hay que esperar a que se seque. Eso es un poco de ambiente. Y aquí, como veis, ya me da la sensación de que el sol entra por aquí y esta zona está un poquito en sombra. Puede ser más salvaje y hundir un poco más esta zona. ¿Vale? Cojo el ocre y lo hundo un poquito más con azul. Pero con esto vale, porque es una aguada. Ahora voy a empezar a oscurecer esto con los colores reales. Vale, está un poquito húmedo, habrá que tener cuidado porque si pinto encima todos estos detalles y filigranas de los azulejos, me lo voy a llevar. Entonces me salto otro sitio de dibujo para hacer un poco de tiempo. La verdad que el suelo ya podría empezar a trabajar con él. Mira, vamos a ponernos con el suelo. Por lo menos las líneas. Voy a ser un poco freelance con las líneas aquí, pero van a venir por aquí. Y voy a dibujar con la cera. Esto es una vela de cumpleaños. Y voy a dibujar unas líneas que ahora no se ven nada, pero luego deberían
de aparecer al meter un color oscuro delante. Y aquí una especie de líneas discontinuas. Estas ya son más finitas. Y unas pocas más por ahí. Vale, ahí está. Esperemos que salgan luego. Vale, voy a continuar. Voy a dejar un poco que respire esto y que se seque bien. Voy a volver otra vez con el suelo. Voy saltando un poco porque esta parte está un pelín húmeda todavía. Voy a meterle estas aguas al suelo. Voy a coger un gris y voy a empezar a meter un poco de gris por la parte de aquí. El suelo. Voy a ser primero un poco exagerado. Lo voy a respetar, parece como que entra un poquito más claro. Y aquí tenemos un poco también de color oscuro. ¿Veis? Ya se ve un poco la línea y la veis. Parece que funciona. Y esta parte ya es todo sombra azulada, entonces simplemente lo voy a dejar aquí. Vale, luego quiero que la sombra azul es la que nos venga aquí. De momento creo que así, vale. Voy a dar un poco como que hay un reflejito. Veo como una sombrita, no sé si es reflejo o qué es, pero como que quiere hacer algo. Pero nada, lo voy a dejar así. Un poco de ruido si queréis. Vale. Nos vamos a ir a la escultura. Voy saltando un poco porque tengo miedo de meterme encima del tranvía. Le he metido esa aguada, espera que se seque bien, porque todo el detalle que vaya encima, a nada que se abra un poquito porque el papel está húmedo, es un desastre. Entonces vamos a asegurarnos de que realmente está seco. Vamos a esperar un poquito de más y como es un dibujo que tampoco va a tener mucho más que eso, vamos a esperar un poquito más. Nada, para la escultura vamos a usar una especie de verde un poco esmeralda, porque será una escultura como de cobre, cobriza. Voy a meter un poquito de verde en alguna parte que nos asoma y luego lo oscureceré, sin más. No quiero meter tampoco mucho detalle. Las patas. Y ahora ya con un poquito menos de pintura, como dos toquecitos por aquí. Este es mi pincel zombie, ya la conocéis, que este es el que da menos agua. Y ya está. Un poquito de verde. Y el resto de detalle lo voy a meter luego con un poquito de un boli o algo así, porque es tan pequeño que es imposible. ¿Vale? Esta parte para mí casi ya está. Casi ya está. Le voy a dar un poquito más de contraste, igual si queremos alguna cornisa por aquí. Con un poquito de ligeramente de azul o algo así, pero es que es muy pequeño. Voy a meter un poco más en la parte de aquí, respetando el blanquito este. Un poco de ocre, parece que aquí nos sale. Un poco más. No sé si meter un poco de ruido al skyline del fondo. Voy a meter un poquito de azul, un poco de marrón, sobre todo azul. Azul, cielo azul mar. Y aquí en el fondo voy a tirar como una especie de un poco insinuar una skyline que hay por aquí, ¿no? Con unos edificios. Y luego prácticamente desaparecen por aquí. Y por la derecha nos aparece un poco de mar, pero tampoco quiero que tenga mucha presencia, entonces que sea un poquito ahí, un poco de mar por aquí. Nada, con colores muy desaturados. Como veis hemos trabajado mucho los colores claros y tonos casi ni medios. Vale, un poquito de intensidad aquí de color, pero lo demás está bastante sutil. Voy a dar un poco más de luz. Ahí está. Vale, venga, va, a por el tranvía. Que aún no creo que ya lo he terminado. Siguiente paso. Yo voy a empezar por dar esas manchitas de amarillo, ¿no? Ese amarillo que tenemos. Cosa que yo no tengo casi aquí un amarillo decente, es un amarillo diferente. Puedo usar este amarillo tan vivo y matarlo con un poquito de color dorado este que tengo aquí. Un poquito de agua que me manche
Ahí está. Vale, podemos usar este color que nos viene aquí. Voy a respetar un poquito la luz. Aquí hay una parte que tiene un poquito de luz. Luego voy a apagar esta parte de aquí. Voy a pintar con este color todo lo que es amarillo. Aquí voy a pasar por encima porque esos dos huequitos son un poco más oscuros. Y poco más. Aquí nos aparece un par de amarillos también. Y ahora con él un poquito más diluido voy a empezar a hacer las manchas y un poquito más de amarillo amarillo. Este es un poco más tirando a dorado. Con un amarillo un poco más limón voy a hacer o insinuar un poquito estos dibujitos, pero son simplemente lo voy a como a insinuar. ¿Vale? Es que es imposible meter mucho más detalle, pero sí que son como una especie de flores. Y aquí lo mismo. Un poquito más de intensidad. Estos están aquí en el medio. Son como mancholones. Luego le daremos con el lapicero un poquito más de juego. Pero ahí se queda. Vale, ya tenemos ese juego. Voy a oscurecer un poco más ahora que está un poco húmedo. Le voy a meter un naranja un poco más intenso desde aquí. No, de hecho voy a hacerlo al revés. Voy a levantar un poco de color aquí y voy a oscurecer un poco desde aquí hacia atrás. Eso es. ¿Vale? Entonces ya un poco tiene que ver con este brillo que hemos dejado aquí. Vale, voy a meter una guada. La parte del verde este que tenemos aquí arriba. Un verde como con marrón. Un verde militar, es un especie de marrón raro. Un verde y un poquito de marrón, a ver si lo conseguimos. Demasiado verde. Vale, por ahí creo que nos puede ir. Voy a empezar a meterlo por aquí detrás. Porque aquí está como iluminado. Voy a intentar no meterlo ahí. Lo que puedo hacer es intentar meter el pentel al revés. Si mojo así, esta parte va a tener agua y esta parte va a tener pigmento. Vale, entonces vamos a respetar ese brillo con un degradado más o menos fácil de hacer. Lo tapo todo. Saco dos proas por aquí y un poquito de detalle. Tampoco hay que volverse mucho más loco. Y nuestro cartel, vamos a pasarlo con el mismo color para todo. Y luego ya oscureceremos un poquito más. Si queremos hacer un poco más sutil este degradado que me ha quedado muy flojito, ahora con un poco de agua lo difuminamos. ¿Vale? Y así la primera guada ya la tenemos hecha. Ya el techo del tranvía. Creo que queda un poco fino. Aquí tiene que llegar un poco más abajo. Vamos por aquí y un poco por aquí también. Mejor. ¿Vale? Respetad esa luz de la izquierda que es donde nos va a entrar la luz y vamos a potenciarlo. Aquí, como veis, se me ha corrido un poco. Intentar salvarlo. Y absorbe un poquito de pintura ahí. Vale, primera guada de la parte de arriba. Voy a oscurecer un poquito ya las carpinterías. Voy a meter un marrón oscurito, bastante oscuro. No tan apagado, un poco más madera chocolate, pero con una mezcla bastante oscura. Voy a empezar a meterle ya las carpinterías que tenemos aquí. Nos va a contrastar con el fondo blanco. Intenta respetar la modulación que teníais antes, dibujada, y ahora veis como de repente nos aparecen los reflejos ahí. Aquí es bastante más grande. Ahí, ahí. Y como veis esto es tan fino. Pero ya vemos ahí un reflejo. Vale, vamos a aprovechar este marroncito que nos viene bien. Un poco más de difumina nos vendría mejor. Un poco más pálido.
Para hacer estos dos ventanucos que tenemos aquí, simplemente lo dejamos así intuidos. Y aquí como dos ventanas también, le damos un pequeño toque. Vamos a respetar esto en blanco. Podemos darle, si queréis, ya un poco más de forma. Y el chaploncito este que nos viene, pero es muy pequeño lo que tenemos aquí. Si queréis meter un detallito con el color perfecto que tenéis, pues estaría fantástico. Como es tan finito de ese color. Vale, vamos a hacer unas líneas un poco para el reflejo de las tres ventanas de delante. Es un reflejo un poco difícil porque es más bien transparente. Entonces vamos a usar un color un poco neutro, apagado, es un marrón, un poquito de marrón un poco más oscuro. Y con una mezcla bastante aguada, vamos a usar aquí, y respetando las carpinterías. Por favor, respetadme este blanquito de aquí. Vale, es muy importante. Entonces vamos a respetar los dos blancos de los dos lados y vamos a pintar como líneas un poco de lo que podría ser el reflejo. Con alguna carpintería más de la parte del fondo. Y aquí lo mismo. Respetadme, por favor, esos blanquitos. Vale, mezclamos un poco por aquí y le metemos un poco más oscuro. Estas cosas de transparencia, si metéis a un color un poco más oscuro de vez en cuando por aquí, por los techos, cuando está húmedo, ¿veis? Se mueve un poco el color por ahí y suele quedar bastante mejor. Porque da un poco como de sensación como de profundidad. Y ahora, por último, la última ventana, que la vamos a hacer un poquito más clarito de intensidad de color. Respetad el blanquito de aquí. Y aquí bajamos con un dibujito así. Como veis es un marrón con unas manchitas cuando está húmedo. Dejáis caer un poquito de marrón un poco más oscuro y hace la acuarela hace el trabajo de darle un poco de atmósfera, ¿vale? La parte de dentro. Es que si no meter un reflejo decente aquí es muy difícil. Y si metéis algún colorcito diferente, tipo un azul o una cosa así, os va a quedar muchísimo mejor porque va a quedar como más interesante. Vale, si metéis algún colorcito por aquí, algún azul, todavía más interesante. Pero es tan pequeño que cualquier pincel que metáis ahí, pues muy difícil. Vale. Tranvía. Un poquito el faro, vamos a meter el faro amarillento aquí. Luego el borde lo haremos en negro con sus dos retrovisores. Los dos intermitentes aquí, que casi no se van a ver. Vamos a meterle la parte de abajo, que es un marrón chocolate, bastante oscura. ¿Vale? Que nos rompe esto. Parte de aquí más oscura todavía. Viene por acá. Y aquí hay mucho marrón oscuro que luego dibujaremos. Y hacia atrás también hay mucho marrón y ruido. Vamos a coger un marrón un poco más oscuro. Este es un sepia. Empezamos a dibujar ya con el sepia alguna zona un poco donde tenemos más oscuridad. Por aquí dejamos un poco los raíles listos y ya está. El marrón un poco más claro, las barritas como que tenemos aquí, vale. No sé si serán de protección o una cosa así, y listo. El suelo, ¿vale? Ese suelo de metal que tiene. Esperamos a que se seque, porque luego le vamos a meter un poco de azul aquí. Esto va a ser lo último que hagamos, la sombra rojada. Bueno, pues ya le hemos dado un empujón. Un buen empujón. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues yo creo que vamos a empezar a definir, porque esto creo que esté muy seco para meter esta sombra, que es lo último que vamos a hacer. Vamos a meterle, pero está por supuesto seco. Aquí, hoy sí, vamos a usar rotuladores calibrados. Seguro que hay sonrisas por ahí. Y esto va en vuestro honor. Esto es un 03, pero yo también sabéis que uso a un portaminas, incluso a un pincelito. Hay gente que con un pincel muy finito lo puede hacer, pero como veis aquí, como son negros muy intensos, pero también vibran un poco. Entonces el calibrado habrá que apretar un poco, soltar. Y aquí es un poco intentar leer este juego de cables, ¿no? Vamos a empezar, voy a quitar un poquito las acuarelas. Esto está más o menos centrado. Sí, ¿no? Lo veis aquí centrado. Vamos a ver. Vamos a empezar, mira, lo que sí que voy a hacer con un pincel son las partes de arriba.
los ganchos que tenemos en la parte de arriba. Eso con un color bastante oscuro, prácticamente es un negro. Vamos a darle... Tiene muchísima pintura. Ahora. Vale, nos viene por aquí. Y aunque no acabemos de cerrarlo, pero que se vean un poco, que vibren. Es que esto me gusta más esta pincelada que un calibrador por encima, porque va a quedar muy fino. Entonces aquí le damos un poco más de tensión al color, vibra un poco más. Aquí hay como dos foquitos. Voy a hacer este poste también, ya que tengo este color ahora. Este poste lo hacemos con este color. ¿Hasta dónde va? Pues hasta aquí nos viene la farolita. Un poco más arriba, ¿no? Y este es el gran poste que nos guarda todos los cables con nuestra papelera. Ya que tengo el color, dibujo esto último aquí. Bien. Vale. Un poquito más de ruido. Por aquí alguna más. Esto ya es muy finito, pero voy a aprovechar que tengo un color bastante bonito para meter un poco más de densidad. Vale, ya está. Vale, saltamos. Voy a marcar un poquito aquí esto, luego digo si le puedo dar un posca, puede quedar chulo. Pero vamos a los cables, que esto es bastante chulo. Voy a usar también igual un poco más gordito. Tenía un 0,7. Este también es fino, este es 0,7. Por la parte de adelante, porque quiero jugar el 0,7, puedo trabajar con una línea fina y gorda a la vez. Entonces puedo apretar, soltar. ¿Vale? Lo importante aquí es que sea como bastante orgánico, ¿no? Que sea como una especie de catenaria, ¿no? Que no haya muchas que vibren, sino que sean tiradas bastante continuas, ¿vale? Bastante continuas. Por aquí nos sale un poco. Y aunque se interrumpan, no os preocupe, ¿vale? Porque ahí veis también como que desaparecen. Por aquí hay un cable que viene por aquí, es fuerte, pero luego desaparece y vuelve a aparecer fuerte. Es como que, bueno, pues igual son dos cables entrelazados o lo que sea. Vale, voy a coger el finito ya. Y por aquí nos salen muchos cables. También vale con un lapicero, ¿vale? Y un montón. Juntan aquí y desde aquí, como varias líneas. Vamos a aprovechar este negro, a dar un poco más de contraste al señor este conquistador. Está muy a fondo, entonces con 4 líneas prácticamente ya lo dejamos definido. Y aquí como más ruido de cables. Por aquí. Me apetece casi uno que salgan hacia arriba. Este no existe, pero como que le da muchísima más entidad. Y desde aquí salen también dos. Cuantos más cables dibujéis, más ruido va a tener la imagen, pero hay que dejar zonas sin cable, zonas en las que hay dos cables juntos, ¿vale? Y zonas en las que el cable se ata uno con otro, entonces se ven como unos nudos, ¿veis? Zonas en las que los cables por aquí les vienen y hay unos separadores de los cables, que es como una barrita que viene de aquí a aquí, como puntitos, ¿vale? De vez en cuando hago un puntito, algún nudo o una cosa así. Vale, y por aquí como que nos viene otra y atado aquí. Vale. Tampoco le quiero meter mucha caña a los postes porque quedan un poco atrás. Entonces tampoco quiero que se vean demasiado. Vale, vamos allá a nuestro... O la sombra o detalle. Vamos a meter la sombra. Me apetece. Así ya le damos el tono azul. Aquí sí que vamos a sacar bastante un azul muy limpio porque quiero que se vea bien azul. ¿Vale? Eso es un color, además, que es que no es que diga que la sombra
que si la veis azulada, que si la veis frío. Esta sombra es azul. La he elegido porque el tono azul me gustaba mucho, como se veía. Vale, entonces vamos a... Ahora que está seco, cogemos un azul, es casi el del cielo, pero vamos a hacer un azul ultramar, ¿vale? Que sería por aquí. Voy a hacer bastante agua, bastante aguado, y luego ese parte lo oscureceré. Por aquí debajo del tranvía voy a hacer una aguada, que esta es la parte de la derecha es más oscura, y se va aclarando un poquito. Y debajo del tranvía, fijaos que hay unos reflejitos del tranvía, y de esta línea del tranvía se ve reflejada abajo. Cuando esté húmedo aquí aprovecharemos y le meteremos ahí un poquito de ese color azul, pero igual le metemos un poquito de rojo para que vibre, ¿vale? Pero vamos a ir de la parte más fría, que es desde aquí, desde la derecha, hasta aquí. Entonces tenemos nuestro azul que nos viene por aquí. Ahí ves como el enmascaramiento ahora sí que funciona, parece que hemos tenido suerte. Le meto azul por aquí. Le meto azul por aquí. Y este azul va a morirnos hasta aquí. ¿Vale? Y aquí voy a meterle agua. Prácticamente ya el color se va hasta aquí debajo. Y aquí debajo voy a coger una especie de rojo. Lo mezclo un poco y tengo un morado. Y ese morado lo voy a meter por aquí, pero quiero que sea bastante oscuro. Entonces voy a meter un poquito más de aquí. Y mientras está, voy a dejarlo caer. Vale, voy a dejar caer. Y lo voy a llevar hasta ¿dónde? Hasta aquí. Y quiero que se difumine solo por aquí. Si veis que os habéis pasado, podéis pasar el pincel y robar un poquito de pintura y dejar solamente por aquí. ¿Vale? Esto es muy sutil. Si queréis, os habéis pasado, lo rectificáis. Pero por aquí es bastante oscuro. Entonces voy a llevarme esto por aquí y esto lo oscurezco aquí. Si meterle mucho más oscuridad, le metéis ya un sepia por aquí debajo para que dé sensación ya de apoyo. ¿Vale? Simplemente como que me apetecía meter un poquito de rojo ahí. Lo veis, ¿no? Secamos bien. Si queréis marcar un poco más eso, podéis dibujar la sombra por aquí y lo traéis en vertical hacia abajo. Pero aprovechad que está húmedo. Cuando está húmedo es cuando se puede hacer esto realmente. Si queréis sacar un poquito de claridad aquí, la sacáis. Que parece como que entra un poco, ¿no? La luz. Robo un poco de azul. Ahí está. Y la parte de la izquierda tenemos también un poquito de luz, de sombra. Pues también la voy a traer por aquí. Aquí está un poco más difuminada, pero como no lo tengo húmedo, por aquí. Y aquí también cojo un poco de este rojito, ¿no? Es como una sombra de un edificio que está muy alto. La sombra que nos da. ¿Veis ahí cómo la cera nos ha respetado todas esas líneas? Voy a romper un poco este borde con agua simplemente. ¿Vale? Ahí está. Entonces ya se intuye que hay unas líneas, hay un reflejo. Yo lo veo bastante bien. Como que ya nos mueve un poco más arriba. Vale. Nada, vamos a por el tranvía. Faltan 5 o 10 minutitos y lo acabamos. Detalles un poco del tranvía. Yo aquí ya cogería un poco, un pincel un poco más fino, un boli, pincel, boli o un portaminas. Siempre me gusta ir un poco de lo que menos pesa a lo que más. Voy a empezar con un portaminas y voy a meter un poquito de ¿dónde? Pues mira, por ejemplo aquí, hay que tener cuidado que está húmedo esta parte de abajo. Estas florecillas que tenemos aquí, le voy a dar un poco de detallito, pero como veis es que es muy mínimo, entonces que se vea un poco la forma esta como de flor romboide, en el borde un poco de definición y luego aquí tenemos una especie de hojas, se repite. Esto es una interpretación total, esto es un azulejo realmente, entonces si queréis dibujar incluso la intuición del azulejo, me imagino que vendrán por aquí, vendrá por aquí, vendrá por aquí, vendrá por aquí. Y esto es el detalle que tiene. Estoy dibujando más o menos en 1:5. Si lo veis, esto es un portaminas, como veis, pues será, como dibujo siempre, más o menos 1:5. Que es como una especie de hoja de cuaderno un poquito grande.
que es lo que podrías llegar a dibujar si estuvierais por ahí con un cuadernito tipo A5, pues será el tamaño más o menos, es un buen tamaño para practicar. Un poco de pequeñito para estar en casa, porque en casa apetece hacer un poco una cosa un poco más grande, pero quiero que todos lo hagamos a la vez, y en el mismo formatito, que es un poco como una práctica, porque al fin y al cabo esto lo importante es practicar para cuando estemos dibujando fuera, ser más rápidos, más hábiles, y que cuando vayamos con gente no nos pongan mala cara cuando estemos con ellos. Entonces hay que ser lo más rápidos posible y hacer dibujos chulos, y cuando se vayan y vuelvan con vuestro café, que casi ya lo tengáis terminado. Son unos puntitos en color, en lápiz, ¿vale? Aquí, por ejemplo, José María, Tomás, el calibrado aquí se me hundiría demasiado. Se me hundiría demasiado. Por eso un toquecito de lápiz creo que es lo justo que apetece para esto. Sí que podemos meter una cosa un poco más oscura aquí. Igual, ¿no? La parte de aquí arriba igual sí que... Pero aquí si meto eso tan oscuro me lo cargo. ¿A dónde puede ir un calibrado? Pues aquí, por ejemplo. El foco. ¿Vale? Damos un poquito aquí al foco. Hemos intuido aquí que hay un foquito también. Aquí tenemos otro foquito. Pues le podemos meter un poco, pero un poquito. ¿Vale? Para que luego no digáis que no uso el calibrado. O me tachan. Listo. Ya, pues yo creo que está quedando súper chulo. Voy a marcar un poco este borde de aquí. Aquí suele quedar bastante bien darle un poco de como cosas que cuelgan, ruido, ¿vale? Incluso con alguna cosa bastante fuerte, algún hierro por aquí que nos aparece, marcar alguna cosa como que nos sale un hierrito por aquí, hierro, ¿vale? Al fin y al cabo son un montón de cosas que tenemos aquí de ruido, pues las ruedas, darle un poco de ruido ahí. Y ya está, voy a meter un poco, creo que con el propio Bic, los cables que tenemos aquí arriba, le van a dar un rollito también, como 3 cables aquí, y luego nos sube. Mira, aquí lo que vamos a hacer es, para oscurecer un poco, porque está todo homogéneo este color, voy a coger este verde que hemos hecho al principio, con un poco más de marrón, lo voy a oscurecer un poco, ¿vale? Y voy a diferenciar los dos planos que tenemos ahí. Tenemos como dos planos, uno que es este de aquí, de muchísima pintura. Un poco. Este es un plano que si queréis aprovechar a dibujar, que nos vea los números, es muy difícil, pero vamos a intentar. Y así diferenciamos un poco de lo que sale de los dos planos que tenemos y da un poco de juego de entrantes y salientes. Luego la puntita aquí, si conseguís meter un poco de oscuridad, pues mejor. Si no, luego en un boli lo podemos dar. Y aquí creo que también apetece un poco más de oscuridad aquí de la parte del fondo. Intento no rotar el dibujo porque si no es un desastre para el vídeo. Pero aquí lo suyo es mover un poquito el papel. Y así cojo un poco más de profundidad. No sé si lo llegáis a ver, pero creo que gana. Voy a marcar un poco esta línea de aquí. Y lo demás casi ya voy a meter un poco de caña a las carpinterías. Un marrón aquí en el frente. Estos arquitos tan característicos, respetando el blanco porque si no lo hemos hecho antes para nada. Y vamos a respetando el blanco, vamos a marcar un poquito más estas carpinterías. Ahí está. Que es muy pequeñito el dibujo, no nos da para mucho más. Ah, mira, tenemos aquí un retrovisor. Pues lo metemos. Y estos detallitos le van a quedar súper chulos. Todos estos ruidos que podamos meter ahora, pues le van a dar un rollo más de definición. Al final, fijaos, esta cera ni la hemos tocado. El propio lapicero se va a quedar así. Y ya está. Dos detallitos si queréis un poco de ruido por aquí. Aquí le puede quedar bien un poco de sombra, como que el cartel está puesto aquí. Y esto le va a quedar bien si le metemos un poco de oscuridad.
y hay un como especie de cable, no sé qué, estas cositas le dan un poquito más de rollo. Bueno, ¿cómo vais? Yo creo que ya lo tenemos que tener. Uf, Uf, Tomás, ¿no? No te veo, pero te escucho. de la marinera. Yo creo que es un dibujo súper chulo, pero es verdad que era un poco más complicado. Y es verdad que, como os he dicho al principio, intenta buscar un tranvía que no estuviera Es rodeado muy de edificios, porque imaginaos que tenemos este tranvía rodeado de una calle de Lisboa con todos los azulejos, con todos los balcones. Entonces intenta buscar que tengamos un cielito, un suelo, y esos degradados, yo creo que... Fijaos, complicado. la escultura de aquí atrás apenas le he dado definición y casi no la pide, ¿no? Dos aguadas, voy a marcar un poco como que aquí hay un león, alguna Creo que cosa. es un dibujo complicadísimo, ¿no? No es para mí. Mira, voy a meter aquí unas líneas, como que hay una valla. Entonces preferís dibujar edificios que vehículos, o calles, o países. Igual puedo hacer un paisaje la próxima. Un paisaje El próximo con letras también. con letras. Ah, que le metemos un poco de lettering. Tú sí, que me gusta mucho cómo lo haces y yo no tengo ni puñetera idea. Pues esto es un poco cuando acabas el dibujo, a veces intuyes un poco, ¿no? Pues hay aquí una zona blanca que me ha quedado en el cuaderno. Es verdad que hoy he ido a Sí, tiro a hecho, ocuparlo ¿no? todo, claro. Claca, claca. Pero igual esto estoy allí sentado y giro el cuaderno y me queda un hueco aquí, o no dibujo esta escultura y aquí meto, no sé, Lisboa, ¿no? O lo que sea. Pero bueno, eso puede ser, puede ser. ¿Y lo haces siempre con pincel, con el pincel de agua? Sí, aunque últimamente me estoy llevando estos dos. Son unos rotuladores acuarelables y tienen una puntita un poco más gorda y una muy fina. Y es blanda esa punta, la Sí, gorda. Claro. es un poquito blanda, no tanto como el Sí, como como el pincel. este, pero Claro, sí, claro. es un poco más blanda. A ver si busco un papelito. Aquí se puede dibujar. Y lo hice el otro día, por ejemplo, cuando estuve dibujando en la plaza del ayuntamiento. ¿Vale? Aquí tiene una punta que es bastante fina. Esto teóricamente es acuarelable. Y luego una punta que es gorda, que puedo dibujar fino y hasta lo gordo que más o menos puedo dibujar. Y con esto lo bueno que tiene es que yo no lo suelo acuarelar, y es un poco un peligro también. Pero esto una vez que lo tienes, teóricamente debería de poderse acuarelable. Pero no es la idea, creo. Estos los he intentado probar varias veces y tiene que ser muy rápido, ¿vale? Para hacer un degradado razonable. Digamos, difuminarlos un poquillo y poco más. Eso es. Pero sí. Pero bueno, acabamos esta y si quieres os enseño el del otro día, que es el que tiene. Pues esto es Muy bien. activar el zoom, o si no el zoom un poco para que se vea un poco más en detalle. A mí me parece una imagen preciosa. Preciosa. Yo igual. A ver si la puedo acercar un poquito más. Lleva trabajo y los lentos no nos ha dado tiempo mucho, pero Es muy pequeñito, entonces, bueno, pues... es preciosa. Muy bonita. Se enfoca ya, hay poquita luz. A ver si puedo conseguir un poco más. Pero sí, la verdad que intenta buscar una imagen en la que no sea tanto paisaje y calle, y trabajar con un degradado pues de cielo nos quita mucho peso. Mucho peso. Pero Muy bueno, limpia, muy bonita. ¿cómo la habéis visto? Bien. Precioso. Bien. Bien, muy bien. Yo creo que hemos tocado varias cosas además. Hemos hecho un degradito de cielo, hemos encajado la imagen, hemos jugado un poco con incluso, fijaros, la cera que he puesto al principio, por aquí está. ¿Sabes? Esto es una zona en la que yo por mucho que pinte, me resbala. ¿Vale? Ahí me resbala la acuarela. A ver. Ahí resbala por mucho que pinte encima. Entonces, bueno, es un pequeño... A veces esto no puedes hacer letras, por ejemplo, ¿no? Porque va a quedar muy... Pero 3 líneas, un reflejo en el agua, lo que sea, te puede dar un rollo. ¿Vale?
Pues hasta aquí. Muy chulo, muy bonito. La verdad. Muchas gracias, Mario. Ahora si Gracias, queréis enseño como había dicho José María, lo del lettering. Este es el dibujo que hice el otro día. Igual era por esto, ¿no? Por la... Ah, muy bonito. Está chulo. Es el rotulador que usa. Es un rotulador desacuadrable, pero puedes usar cualquiera, incluso un Pentel de los de punta fina. Y como ves, tampoco le saco mucho partido, pero un poquito sí que vibra. ¿Vale? Es un poco más pequeño, un poco más grande, aprieto un poco más, un poco menos. Tiene estos dos grosores, entonces puedes jugar. Y si pasas 2 veces o dejas pasas más despacio, te queda un poquito más oscuro. Entonces ese vibrar es prácticamente un poco lo que puedes hacer con un Pentel también de depósito. Porque para dibujar esto tienes que untarlo mucho. Entonces vas dibujando, se te agua un poco y vibra. Entonces tienes que pillarle un poco el truco. Pero bueno, este fue un dibujo que el otro día me bajé a la plaza, que habían 2 barcas y esto estaba lleno de arroz. Eran 2 barcas de la latina, súper chulas. Y Esa es preciosa, Mario. estuve un buen rato, la verdad. Me fui ya porque pegaba el sol. Pero bueno, pues un placer haber compartido Igualmente. con vosotros. Igualmente. Pensad en el siguiente. Hoy creo que sí, ahora voy a dar al botón de parar, espero que se haya grabado todo bien, porque estas cosas ya sabéis que basta que le des y luego no esté, así que voy a grabarlo y os lo colgaré mañana en YouTube probablemente, os pasaré el link y lo podéis ver y practicar tanto vosotros como los demás. Y lo dicho, esto funciona si os conectáis y empujamos todos. Si queréis practicar todas las semanas, yo me encargo de buscar un motivo. Me podéis también dar propuestas todas las que queráis, o oye, podrías tocar un poco el tema de las montañas, un poco los reflejos en los ríos, o yo quiero dibujar, yo qué sé, coches, o quiero dibujar, pues bueno, lo podemos ver, incluso podemos hacer encuestas o ver un poco por dónde van los tiros. Yo pues a veces apunto y a veces pues puede que sea interesante o poco, bueno, lo importante es que participéis. Muy bien. Dale. Muy bien. ¿Vale? Estupendo, Mario. Nada, Gracias, Mario. Digo siempre, Mario. Gracias. Adiós, Venga, chao. Gracias. Pronto. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Chao.